Buenos días, vamos a dar inicio a este evento. Quiero iniciar dando la bienvenida a la doctora Melba Falk de la Universidad de Guadalajara, quien es nuestra conferencista. Nos va a hacer una presentación sobre el Tratado de Comercio México-Japón. También agradezco al doctor Tetsuji Kawamura, quien va a ser comentarista de la presentación de la doctora Falk. Aprovecho también para agradecer al doctor Noé Aarón Fuentes y a Jorge Carrillo, que han sido operadores junto con el Departamento de Estudios Sociales de este evento, de esta actividad. Y pues tenemos el gran gusto de tener además a invitados muy distinguidos, como el cónsul de Japón en nuestra zona. Muchas gracias, Dani, por la visita. El cónsul de honorario de la República de Polonia. Muchas gracias, Pedro Humberto Alonso Bernal. También hay profesores de otras instituciones que han estado trabajando en particular con el doctor Carrillo, a quienes también les doy la bienvenida. El profesor Masato Masuda, muchas gracias al profesor Masato Masuda, a Kyo Kondo, también muchas gracias, y a Toshiyuki Baba, muchas gracias. Bienvenidos todos a Tijuana, al Colegio de la Frontera Norte. No voy a tomar mucho tiempo en este comentario, solo quiero subrayar el gran gusto que nos da su visita. Son ustedes muy, muy amables, muy generosos de participar con nosotros en este evento, y sobre todo porque tenemos un gran interés en ampliar la relación y la interacción del Colegio de la Frontera Norte con instituciones de Asia, especialmente Japón, China y Corea. Ese es nuestro
nuestro mapa de intento, de acercamiento, especialmente Japón, pues es una relación muy importante para la frontera norte mexicana y agradecemos la oportunidad de platicar sobre ese punto y sobre todo ofrecer nuestra disposición de colaborar en sus actividades. Entiendo su interés en la región, en México, en la frontera norte. En general, pues son expertos en las multinacionales japonesas y para nosotros sería de gran interés también ampliar ese trabajo. Subrayo que COLEF ha tenido una interacción muy larga con instituciones de Japón, prácticamente desde la fundación de COLEF, pero han sido relaciones todavía pequeñas, han sido relaciones muy puntuales. Nos gustaría hacer algo mucho más grande y sistemático. Y del otro lado, también reconocemos la creciente relevancia que la región, la frontera norte, especialmente Baja California, tiene para la inversión asiática y la relevancia de que instituciones mexicanas conozcan mejor a Japón, que es un socio comercial de primer nivel, a propio China, entenderla mejor, y a Corea, que sigue creciendo. A otro punto de esta historia brevísima, dos muy rápidos. Uno, me comentaba hace un momento la doctora Fal que vamos a cumplir 400 años de relación México-Japón de manera formal. Entonces es un evento muy especial. Se cumplen en este año 400 del primer consulado de Japón en la Nueva España y el próximo año 400 del primero, al revés, ¿verdad? El primero de Japón en la Nueva España será el próximo año y se cumple el de la Nueva España en Japón. Entonces son eventos de gran profundidad simbólica y que aprovecho para comentar otro punto, no con Japón, sino es una historia personal mía. Hace algunos años que conocí China, yo jugaba como local. Entonces ahí hay una explicación que todavía quiero saber. Cómo es que teníamos esa interacción de muchos años ligados a poblaciones indígenas mexicanas que quién sabe cómo ocurrió. Pero probablemente tenemos más de 400 años de comunicación. Entonces, mil gracias por esa visita. Doy la bienvenida y empezamos entonces con nuestra conferencia en términos formales. Entonces, ¿tú la vas a introducir, Jorge? No hay, por favor. Pues antes de iniciar, les damos la bienvenida a todos y voy a leer algunas pequeñas partes del extenso hoja de vida que tiene la doctora Melba Falk. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara desde 1989 y es miembro del SNI. Sus áreas de interés es la política agrícola de Japón en la posguerra e implicaciones para las relaciones México-Estados Unidos. El segundo tema de interés es la economía japonesa y el tercer tema es las relaciones México y Asia del Noreste. La doctora obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima. Tiene una maestría en Economía con especialidad en Finanzas Públicas y Econometría por la Universidad de Colorado y tiene una gran contribución en temas de México y Japón. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades del Colegio de la Frontera Norte por esta oportunidad de poder compartir con ustedes mi experiencia de investigación con respecto al Acuerdo de Asociación Económica México-Japón que se firmó en 2005. Quiero agradecer a los miembros de esta mesa por compartir conmigo este evento. Y sin más, por el tiempo que tenemos, empezaré con el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, oportunidades y retos, he denominado a la conferencia.
He dividido mi ponencia en 3 partes para tener una mejor comprensión de cómo ha sido esta relación entre México y Japón. En primer lugar, voy a hablarles un poco sobre el contexto en que se dio el acuerdo de asociación económica. Luego voy a platicarles sobre los antecedentes económicos y los resultados que ha habido en el periodo post-acuerdo 2005-2008. De ahí pasaré a analizar un poco las oportunidades y los retos que tenemos todavía con este acuerdo con Japón y finalmente presento unas conclusiones. Este acuerdo, ¿por qué se firma hasta 2004? México había empezado su política de liberalización unilateral desde mediados de los 80. Este es considerado el primer acuerdo transpacífico para los 2 países, tanto para Japón como para México, y es un acuerdo que se conoce como de segunda generación porque además de incluir comercio e inversión, incluye el capítulo de cooperación, que es muy importante, del cual yo no les voy a hablar ahora porque no es mi área de conocimiento, pero sí algunos datos de lo que hemos avanzado en cooperación. Japón, debo decir, ha firmado estos tipos de acuerdos de segunda generación con otros países, incluyendo esta parte de cooperación, a diferencia, por ejemplo, del TLCAN, que no lo incluye. En general podemos decir que lo que llevó a los 2 países a acercarse para firmar un acuerdo fue la pérdida de competitividad de los dos del presente siglo. Voy a empezar a analizar rápidamente México, cómo es que llega a esta pérdida de competitividad, y luego Japón. En primer lugar, México, todos sabemos, empezamos este proceso unilateral de liberalización en los 80 y, bueno, hemos obtenido resultados esperados en términos de crecimiento del comercio exterior, pero a partir del 2000 hemos ido perdiendo esa competitividad. Y también hemos ido perdiendo espacios en el mercado norteamericano y tenemos el gran reto que es China. Voy a pasar a explicar un poquito más esto. En esta gráfica vemos la evolución de las exportaciones de México y lo primero que destaco aquí es que si ustedes se fijan a principios de los 80, pues nosotros exportábamos menos de 50,000 millones de dólares y actualmente tenemos un nivel de exportaciones de casi 300,000 millones de dólares. Es decir, México ha cumplido su tarea en términos de lo que podíamos esperar de un proceso de liberalización. Las exportaciones han crecido a tasas de más de 15% promedio anual. ¿Cómo se dio esto? En una primera etapa, hasta principios de los 90, una liberalización unilateral, es decir, México eliminó cuotas de importación, permisos de importación, etcétera, eliminó aranceles. Y a partir de los 90 empezó con una política de liberalización recíproca, es decir, a firmar tratados de libre comercio para obtener del socio ciertas preferencias en sus mercados, como nosotros otorgábamos al socio. Eso queremos decir con política bilateral. El tratado tal vez más importante que México ha firmado ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, pero al momento tenemos 12 acuerdos con 44 países, incluyendo las 3 zonas económicas más grandes del mundo, que serían Norteamérica, Europa y Asia, representada por Japón. Pero en Asia nosotros tenemos nada más un acuerdo con Japón. El otro aspecto a destacar acá es que hubo una reestructuración del comercio exterior de México. El petróleo bajó su importancia, que llegó a representar 76% de nuestras exportaciones, y actualmente el petróleo representa, aún con el crecimiento del precio el año pasado, como 17%, y en cambio las manufacturas ahora representan 85% de nuestras exportaciones. En esas manufacturas, sector automotriz y sector electrónico tienen un papel muy importante, y esto vamos a ver después que es importante en nuestra relación con Japón. Debo señalar también que el año pasado, en 2008, la Secretaría de Economía liberalizó de manera unilateral 8,000 tarifas arancelarias, y esperamos que para el 2013 nuestro nivel de protección promedio sea de 4% versus 10% actualmente.
En la siguiente gráfica presento las importaciones, igual que las exportaciones, también estas han crecido muchísimo, de menos de 50,000 millones de dólares a más de 300,000 millones de dólares. Las principales características aquí es que la mayor parte de los bienes que México importa son bienes intermedios y bienes de capital, 85% más o menos. Aunque los bienes de consumo, ahí hay un error para los que tienen, bueno, en español ahí no es petróleo, sino que bienes de consumo, la raya rosa, representan actualmente como un 15% del total de nuestras importaciones. Esto lo quiero resaltar porque también va a tener importancia con nuestra relación con Japón, porque muchas de nuestras importaciones por parte de las empresas transnacionales japonesas establecidas en México son bienes intermedios. Por razones estructurales, las pymes mexicanas, pequeñas y medianas empresas, no están vinculadas como proveedoras con nuestras grandes exportadoras, que son alrededor de unas 300 empresas. Volveré sobre esto más adelante. En la siguiente gráfica presento el resultado de este comercio. Estas son la balanza comercial por regiones y lo que observamos aquí es que con Estados Unidos tenemos una balanza superavitaria en 2008 como de 80,000 millones de dólares, pero con Asia tenemos una balanza que la compensa negativa. Es decir, nuestras relaciones con Asia, las importaciones son mayores que las exportaciones. Este es el caso y sobre todo un 70% de ese déficit con Asia está explicado por el déficit con Japón, con Corea y con China. El mayor déficit que tenemos actualmente es con China. Aquí quiero hacer la observación que con Asia, lo repito, solamente con Japón tenemos un acuerdo de libre comercio. Corea tiene muchísimo interés en firmar un acuerdo con México, pero el sector privado mexicano se ha opuesto a continuar con acuerdos de libre comercio mientras no se potencie el uso que tenemos de los 12 acuerdos ya firmados. Entonces, el acuerdo de Corea ha estado en un proceso muy lento, ha habido negociaciones, pero no se ha concretado. También ha sido el caso con Nueva Zelanda y actualmente estamos también en negociaciones con Australia, pero el sector privado mexicano se muestra muy cauteloso con respecto a la firma de más acuerdos. Bueno, Estados Unidos es nuestro principal mercado. Nosotros mandamos a Estados Unidos 85% de nuestras exportaciones y ese ha sido el caso desde que firmamos el acuerdo en 94. Pero en términos de importaciones sí ha habido un cambio estructural y ese cambio es que Asia se está convirtiendo en uno de nuestros mayores proveedores y Estados Unidos ha ido perdiendo relevancia como proveedor para México. Y eso vamos a ver, tiene relaciones con Japón. Aquí un hecho importante, además del Telecam firmado en 94, es la entrada de China a la OMC en 2001. Eso cambió el panorama para la mayoría de los países. En esta gráfica la quise traer porque es una gráfica que explica cómo México ha ido perdiendo participación en el mercado de importación de manufacturas por parte de Estados Unidos. Si ustedes se fijan, en los principios de la década de los 90, México estaba por arriba de China, pero ahora China está por arriba de México, Canadá y Japón es el que ha perdido más participación. De 25% en las importaciones de manufacturas de Estados Unidos, ahora está como alrededor del 10%, o sea, ha perdido 15 puntos porcentuales. Y México llegó a alcanzar una participación como de 14% en las importaciones de manufacturas de Estados Unidos, pero ha ido descendiendo esa participación. O sea, el factor China para México ha sido muy importante también en la pérdida de mercado norteamericano y en la pérdida también de ciertos mercados o ciertos nichos dentro del mercado mexicano. O sea que China representa para México un reto importante. Ahora vámonos a Japón. Los dejo con esta idea y de ahí regresamos un poco a ver por qué el acuerdo. Para Japón la década de los 90
fue lo que se conoce como la década perdida. Incluso hay investigadores que ahora dicen que Japón ha tenido 2 décadas perdidas. En ese tiempo, Japón perdió competitividad. Lo que es la estructura de costos para Japón implicaba una pérdida de competitividad, una estructura de costos altos en energía, en vivienda, en alimentos, en transporte. Y esto significaba pérdida de competencia para las grandes transnacionales japonesas. Entonces, en los 90, en respuesta a esta pérdida de competitividad, el gobierno empieza a hacer algunas reformas graduales y lo que se ha llamado la transformación silenciosa. Japón también cambia su modelo de multilateral a bilateral, buscando acuerdos de libre comercio a partir del 2000. Los 2 países entonces buscan mejorar su posición geoestratégica. En el caso de Japón, he puesto aquí esta gráfica nada más para darnos una idea del cambio que ha tenido la economía japonesa, que creo que eso es muy importante para entender nuestra relación con Japón. Esta es una evolución del PIB japonés desde el 76 hasta el 2008, y aquí vemos que hasta mediados de los 80 la economía japonesa crece a tasas como de 4%. Después creció un poquito más en la llamada economía de burbuja hasta los 90. A partir de los 90, la tasa de crecimiento cae a 1.2% promedio anual. O sea, una cuarta parte del crecimiento de la etapa de crecimiento estable. Y, obviamente, el desempleo empieza a aumentar. El desempleo en Japón tradicionalmente fue de 2.5% y llegó en los 90 hasta 5%. La tasa se duplicó. ¿Qué estaba sucediendo en Japón? Bueno, esta pérdida de competitividad que mencionaba antes hizo que muchas compañías japonesas se fueran a localizar hacia sus vecinos asiáticos, a buscar otras locaciones para evadir esos altos costos. Este proceso se llamó la Kudoka o deindustrialización en Japón. Las compañías seguían produciendo lo mismo, pero no radicadas en Japón, sino en locaciones fuera de Japón. El gobierno aquí empieza con estos cambios en ciertos sectores que estaban muy protegidos en Japón y que se habían constituido en un lastre para la economía japonesa. Por ejemplo, el sector financiero, por ejemplo, el sector de distribución, por ejemplo, el sector agrícola. Para nosotros, en el acuerdo con Japón, son muy importantes el de distribución y el agrícola, porque los japoneses empezaron a modificar las reglas del juego. En el caso de distribución, empezaron a participar más mayoristas que importan más bienes del exterior. En el caso del sector agrícola, se modificaron varias leyes que no se modificaban desde la época de la guerra, la ley de control alimentario, la ley de 1961 también, de la ley agrícola del 61, se modifican hasta 95 y 99, entonces eso va abriendo ciertos espacios en el mercado alimentario de Japón. Luego viene una pequeña recuperación en los 2000, pero ya ahora pues tenemos la crisis global y Japón ha sido uno de los países más afectados en Asia, aunque ya la semana pasada declararon que la recesión había terminado, pero la economía japonesa ha sido seriamente afectada. Este entorno de derechamiento de la relación entre México y Japón. Esta otra gráfica da cuenta de la relación comercial de Japón y aquí lo único que quiero destacar es el impacto que tuvo el llamado Acuerdo Plaza de 1985 sobre Japón. Se revaluó el yen. Esto también contribuyó a que se elevara el costo de las mercancías exportadas por Japón y entonces esto propició un poco el efecto Kudoka o de deindustrialización. Todos estos factores fueron incidiendo en que, bueno, por un lado, los japoneses tenían un superávit muy fuerte y esto les traía fricciones comerciales con sus socios, sobre todo Estados Unidos, que fue su principal socio en la década hasta mediados de los 90. Pero a partir de ahí, Japón voltea a Asia y promueve la formación de lo que conocemos como APEC, el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico. En 1989 se establece por iniciativa de Japón.
Pero acá hubo una reforma en 96 que quiso impulsar APEC con sectores, una reforma sectorial. No estuvieron de acuerdo los países, sobre todo Japón y Estados Unidos, y entonces Japón deja de ver a la región y vuelve a los tratados bilaterales. Y entonces ese momento coincide con el Tratado de Libre Comercio con México. Aquí también, un poco nada más para mencionarles, el gobierno de Koizumi, que es el gobierno que tiene una duración más larga en los últimos gobiernos de Japón, este gobierno de Koizumi promueve que Japón tenga una política única de tratados de libre comercio, porque hay dentro del mismo gobierno japonés una pugna entre diferentes ministerios porque difieren cómo debe ser la apertura de Japón. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía y Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y obviamente el Ministerio de Agricultura, que se opone a una apertura de Japón. Eso también va a tener una repercusión importante en la firma del tratado con México. Entonces, Koizumi promueve un poco que que todavía no existe realmente una única política por parte del gobierno de Japón, de apertura a través de tratados de libre comercio. Y lo otro que quiero destacar de Japón es que también en este proceso de liberalización los japoneses van lentos en la parte de inversión extranjera directa. Hasta 98 hay una reforma de la ley de control de divisas que ella abre más la inversión, tanto hacia afuera como hacia adentro de Japón. Entonces, 98 también coincide con esta firma del acuerdo con México a inicios del siglo XXI. Y como ustedes pueden ver, el promedio, que es la raya gruesa, de la inversión extranjera directa de Japón pasa de 20,000 millones de dólares en el primer periodo a cerca de 40,000 millones de dólares en promedio, es lo que los japoneses invierten en el exterior. Y esto obviamente a México le interesa con el Tratado de Libre Comercio. Bien. Entonces llegamos al 2001, los dos países perdiendo competitividad y consideran los dos que será un buen momento para iniciar una negociación con el otro. Entonces empieza primero se envió a hacer un estudio a Mireya Solís, que fue la primera que hizo un estudio sobre la conveniencia del acuerdo, después un grupo de estudio que trabajó sobre la conveniencia del acuerdo, se reunió 7 veces, las dos partes, y allí el mayor problema que surge es el sector agrícola. Ese es el sector que está ofreciendo más obstáculos para que México y Japón firmen un acuerdo. Japón solo había firmado en ese momento un acuerdo con Singapur, pero Singapur es una ciudad-estado y no ofrece problemas en términos de sector agrícola. Entonces, los japoneses inicialmente querían que se tomara el modelo de Singapur para firmar el acuerdo con México. La parte mexicana no estuvo de acuerdo. Además, esto no conforma con las reglas de OMC, de que los acuerdos deben ser comprehensivos, es decir, incluir todos los sectores, y México insiste que hay que incluir sector agrícola. A todo esto, dentro de Japón sigue esta pugna entre los ministerios y entre los grupos de interés, y el grupo agrícola es muy fuerte en la dieta japonesa. El Partido Demócrata Liberal tiene mucho interés en el apoyo del voto rural, que tiene una sobrerepresentación en la dieta, para mantenerse en el poder, que además el Partido Demócrata Liberal en 93 pierde el control del gobierno, aunque lo recupera unos meses después, pero entonces el voto rural es muy importante para el gobierno, el Partido Demócrata Liberal en Japón. Entonces, en el momento de estas negociaciones México-Japón, hubo un estir y afloje porque en Japón el sector que estaba dando mayor problema era el sector agrícola. El grupo termina su estudio en 2002 y empiezan las negociaciones. Las negociaciones se dan por el primer ministro Koizumi y el presidente Fox,
y es ratificado tanto por el Senado mexicano como por el Senado japonés en noviembre de ese año y entra en vigor en abril de 2005. A todo esto, el Ministerio de Agricultura en Japón entonces ya había relajado su postura y dio, como quien dice, la luz verde para que pudiera incluirse el sector dentro del acuerdo con México. O sea que México es el primer país con el que Japón negocia un EPA en que se incluye el sector agrícola. Nosotros tuvimos la primera oportunidad de entrar a ese mercado. ¿Qué se negoció? Esto lo pueden ustedes encontrar en la página de la Secretaría de Economía, pero lo menciono rápidamente, al que se reconoce la asimetría en el desarrollo de los dos países. Es decir, Japón es una economía desarrollada, con la segunda economía del mundo, con un nivel de ingreso los japoneses como en $46,000 actualmente, y México en términos de dólares normales con un ingreso de unos $10,000. Entonces esa asimetría es reconocida y entonces Japón liberaliza de manera inmediata 91 líneas arancelarias y 5% en 10 años, y México liberaliza de manera inmediata 44% en reconocimiento de esa asimetría, que incluye más que todo productos de alta tecnología e insumos. Y después en otros productos nos vamos con una liberalización gradual porque son industrias que pueden ser afectadas por la competencia japonesa, como son químicos, sector fotográfico, textil, y 10 años en aquellas industrias que impliquen competencia para nosotros. Solo quiero mencionar aquí calzado y prendas de vestir. Son dos industrias que actualmente para México tienen importancia porque son intensivas en el uso de mano de obra, igual que la industria agrícola. Los japoneses ahí se abrieron parcialmente, nos abrieron cuotas. Y bueno, voy a mencionar sobre esto más adelante. En el caso de inversión, otorgamos a Japón trato nacional y de nación más favorecida, que a los japoneses les interesaba mucho, porque en 2001 los japoneses, con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, por el artículo 303 del acuerdo, pierden la ventaja que tenían de importar bajo el esquema maquilador los insumos de su industria con cero arancel. A partir de 2001 esa regla cambia. La maquila japonesa sabía esto porque esto se negoció en 94, pero en ese momento hubo mucha malestar por parte de la maquila japonesa en México por la entrada en vigor de esto. Los japoneses sintieron, establecidos en México, que iban a competir deslealmente con las otras industrias de Estados Unidos y de Canadá. Y entonces la industria japonesa empieza a pugnar por un acuerdo con México para, de cierta manera, evadir este impacto negativo del TLCAN sobre las transnacionales japonesas establecidas en México. Entonces este fue otro empujoncito de este lado para entrar a firmar el acuerdo de libre comercio de asociación económica con Japón. Y la cooperación bilateral que ya les mencionaba antes, que incluye la industria de soporte, tecnología, educación, turismo, medio ambiente, agricultura y propiedad intelectual. En agricultura, quiero mencionar, porque para la parte de los resultados luego lo voy a esto es lo que le llaman la mano, en 5 productos de interés para México: cerdo, pollo, res, jugo de naranja y naranjas. Ahí nos dieron apertura en determinado volumen de, los números en paréntesis son miles de toneladas. Y en los otros pues nos dieron acceso inmediato. Bueno, esto es lo que se negoció y por qué se negoció, y de la forma en que se negoció. Ahora, ¿cómo ha sido esa relación de México con Japón? Esta es la balanza comercial. Veremos primero comercio y después inversión. La balanza comercial, si ustedes se fijan, antes del 2004 pues teníamos un déficit, y el déficit se ha ampliado post-acuerdo. ¿Cuál es la razón del déficit? Por el lado de las exportaciones, en México nosotros concentramos nuestra relación con Estados Unidos. Entonces Asia, aunque estaba habiendo cambios muy importantes en Asia, era la región más dinámica del mundo a partir de los 80,
y en Japón había una transformación silenciosa de apertura gradual, pero de apertura, perdón, y México estaba concentrado en su relación con Estados Unidos. Entonces, no se nos pasó de noche qué estaba pasando en Asia en ese tiempo, y también por el lado de Japón, pues había restricciones para entrar al mercado, aunque había, como digo, alguna apertura gradual. Eso por el lado de las exportaciones. No teníamos una penetración proactiva en el mercado que para nosotros ha sido nuestra relación más importante, la de Japón en Asia. Por el lado de las importaciones, esa línea que crece rápidamente se explica porque la pyme mexicana no está vinculada con la empresa exportadora. Entonces, las transnacionales japonesas establecidas en México, las partes y componentes que necesitan para la producción de los bienes que exportan a Estados Unidos, la importan de Asia. Entonces, la mayor parte de las importaciones de empresas japonesas en México hacia Asia se da porque no existe esta relación entre pymes y grandes exportadoras. Entonces, por otro lado, las empresas transnacionales japonesas establecidas en México contribuyen con alrededor de 8,000 millones de dólares a las exportaciones a Estados Unidos en bienes automotrices y en bienes electrónicos. O sea, por un lado Japón importa, pero por otro lado contribuye a la exportación de México. Si se acuerdan del déficit aquel al principio, el superávit con Estados Unidos en parte es apoyado por las empresas japonesas establecidas en México. Bueno, lo mencionaré más adelante. Aquí he puesto los principales productos que estamos exportando. Los 20 principales exportados a Japón se dividen en 3 grupos: agrícola, manufactura y materias primas. Aquí lo importante que quiero destacar es que en estos 20 productos, que representan ya 64% de las exportaciones a Japón, ha habido un cambio estructural. Ahora las manufacturas representan 54% de este grupo de productos y 34% de las exportaciones totales. Es decir, nuestras exportaciones a Japón se están sofistificando, estamos exportando más productos manufacturados, y eso tiene que ver también con las transnacionales japonesas establecidas en México. Bien. En cuanto al sector agroalimentario, porque es una de nuestras ventajas comparativas, por eso lo traigo aquí, quiero decir que México, en su proceso de liberalización, pues las exportaciones agroalimentarias de México se triplicaron, pasaron de 4,000 millones, más que triplicaron, a 14,000 millones de dólares. De ese total, solo 4% se va a Japón, el resto se va a Estados Unidos. Ahora, ese 4% que se va a Japón ha aumentado de 155 millones a 600 millones más o menos actualmente. Estas cifras son a 2007. Es decir, prácticamente se triplicaron las exportaciones agrícolas. Es decir, sí hemos estado tomando ventaja de ese mercado, pero no toda la ventaja que deberíamos. Es decir, ahí hay un potencial a explotar. Aquí traigo, en esta gráfica son los principios de participación en las importaciones japonesas de estos productos. Son, bueno, destaca el aguacate, que prácticamente México es el proveedor de aguacate en Japón. Después, melón fresco, nosotros participamos con 75%. Lengua de bovinos, también participamos con 75%, y los otros serían atún de aleta azul, carne de cerdo, calabaza, cabocha y elote fresco, guayaba y mango, y espárragos. En esos productos tenemos una participación de más de 20%, pero podríamos tener más. En cerdo tenemos una participación de 7%, y uno de nuestros principales competidores es Estados Unidos, el otro Dinamarca. Entonces, allí hay una beta que no hemos estado explotando, sobre todo porque ahí tenemos una cuota libre de arancel.
Entonces, ha habido problemas en la utilización de las cuotas que nos han dado los japoneses en productos agrícolas. En calzado y textiles y prendas de vestir, ahí la cosa está muy triste. Japón importa en calzado, que son productos intensivos en mano de obra, y Japón, su factor productivo más caro es la mano de obra, porque es su factor más escaso, y sobre todo porque la población está envejeciendo, y esto es particularmente importante en el sector agrícola. Entonces, en la parte de calzado, los japoneses importan 3.000 millones de dólares, nosotros exportamos 3 millones, con una participación actual del 0.12% del mercado japonés. Y en telas y prendas de vestir, los japoneses importan 25.000 millones de dólares, nosotros exportamos 12 millones, y nuestra participación ha ido para abajo, y estamos en 0.04% de la participación en las importaciones. Y no hemos utilizado los cupos en prendas de vestir. ¿Qué sucede aquí? No hay desarrollo de marcas en México. La calidad no la cumplimos. En el primer embarque de calzado que se fue, todo muy bien. En el segundo embarque, las especificaciones ya no se cumplían, y en declaraciones que dio un exportador mexicano en la prensa dijo: allí aprendí la importancia de milímetros de grosor que no se cumplió en el segundo embarque. Y lo peor de esta situación es que ya nos deja mal parados allá, con que no cumplimos con calidad o no cumplimos con tiempos, etcétera. Entonces, no estamos utilizando, aquí hay un potencial que no está siendo utilizado. En cuanto a inversión japonesa, bueno, estas cifras que reporta la Secretaría de Economía nos dan para 99-2008, que incluye ya la Secretaría otra metodología, un total acumulado de 1.400 millones de dólares de inversión japonesa, que solo representa 0.7% de la inversión que recibimos del exterior en México, que en ese mismo periodo acumulamos 215.000 millones de dólares. 52% de esa inversión viene de Estados Unidos. El problema con estas cifras es que no reportan como japonesa la inversión que las subsidiarias japonesas establecidas en Estados Unidos hacen hacia México. JETRO y la Cámara de la Asociación de Empresas Mexicanas en México ha hecho algunos estudios y ha encontrado que la relación dólar que nosotros subsidiarias invierten $3 en México, las japonesas, o sea, la relación de 3:1 versus la cifra oficial que nos reporta la Secretaría de Economía. Entonces, estas cifras hay que tomarlas con muchísima cautela, porque realmente no nos dan la verdadera imagen de la importancia de la inversión japonesa en México. Como mencionaba antes, la mayor parte de la inversión japonesa está concentrada en manufactura. Es decir, los japoneses han venido a invertir en el sector manufacturero en México 81% en 2008. Y ese es el sector que genera más empleo. Y además, esas manufacturas que son de bienes de alto valor agregado, como la industria automotriz o la industria electrónica, se van en un alto porcentaje a Estados Unidos. Entonces, realmente no hay actualmente un estudio que haya profundizado en esta situación y que nos dé una visión más real de lo que significa la inversión japonesa para nosotros en México. ¿Por qué llega esta inversión aquí? Bueno, entre factores de atracción y empuje ha variado por décadas. En los 80, claro que la crisis de 82, cuando México cambia de modelo y sustituye deuda externa por inversión, pues el gobierno busca atraer inversión y por eso jala empresas japonesas. En Japón, la revaluación del yen y la judoka que ya les hablé y las fricciones comerciales que se dan con Estados Unidos hacen que muchas empresas japonesas se trasladen a Estados Unidos para evadir la fricción comercial con ese país. Entonces las empresas japonesas empiezan a tener una base de operaciones en Estados Unidos y luego el siguiente paso será trasladar a México. Para
México, a Japón, y Japón es el elemento de atracción. Y esto ofrece oportunidades a esas subsidiarias japonesas en Estados Unidos. Y por otro lado, es cuando en los 90 se consolidó la liberalización del régimen de control de la inversión extranjera en Japón. Todos esos factores incidieron para que la inversión japonesa entrara a México. Este cuadrito nada más lo traigo para que vean ustedes. Estas son maquiladoras, el número de empresas que se establecen en los 80, 26, en los 90, 45, de 2000 a 2004 antes del acuerdo 22 y después 15. La mayoría de ellos en estados fronterizos. Entonces la inversión está de maquiladora, 100 empresas, hay 348 empresas en México, 100 de estas, un tercio en la industria maquiladora. ¿Qué pasa después de que se firmó el acuerdo? 40 empresas han hecho anuncios de que van a invertir en México. 70% de esos 40 anuncios se refirieron a la industria automotriz y a la electrónica, la mayoría en estados fronterizos y Aguascalientes, donde está Nissan. Los factores de atracción son cercanía del mercado de consumo a Estados Unidos y ahora también ven al mercado interno, mano de obra calificada, los clústeres que se han establecido en México. Acá, este es un seguimiento que damos a los envíos diarios de la Embajada de México en Japón, que manda un reporte diario y le damos un seguimiento nosotros también diario y vamos acumulando la información. Y entonces aquí, si ustedes ven, 2005-2006 hubo la mayor parte del volumen de los anuncios. A partir de 2007, cuando empieza la crisis a golpear, ya el volumen de inversión anunciada disminuye. No obstante, en todo el periodo post-acuerdo, el monto total de inversión anunciada es de 3.567 millones, casi el doble de la acumulada entre 99 y 2004. Eso es anunciada. La industria automotriz, esta gráfica la traigo nada más para ver que las empresas japonesas establecidas en México participan con 26% de la producción en 2008, con 37% del mercado interno, 22% de las exportaciones. Luego las exportaciones representan 66% de la producción automovilística de empresas japonesas en México, importan 33% de las importaciones de automóviles y en las ventas en el mercado interno de las japonesas sobre la venta total 20%. Perdón, de las importaciones de Japón contra las importaciones totales son 20%. Bien, esa es la importancia de Japón en esa industria. Retos y oportunidades que ya he venido mencionando. El AE no se ha utilizado en todo su potencial, ese es un reto, hay subutilización de cupos. Ese déficit que hemos visto hay que verlo como una oportunidad, porque hay que cerrarlo. Ahí está la oportunidad de estrechar nuestra relación con Japón. Hay que cerrar el déficit. ¿Cómo? Subiendo exportaciones, bajando esas importaciones, vinculando nuestra pyme con la empresa exportadora. En las exportaciones, pues aquí, agroindustria, y en los sectores sobre todo, en este momento no quiere decir que vamos a seguir ahí porque las ventajas comparativas son dinámicas, pero en este momento agroindustria, textil y calzado nos ofrecen buenas oportunidades. ¿Qué otro reto tenemos? Bueno, hemos firmado 12 acuerdos con 44 países. Podríamos estar mejor. ¿Qué ha pasado? El acuerdo ya se negoció y obtuvimos bastante ventanas de oportunidad, pero ha faltado una política en que haya un Estado más proactivo, facilitador de esos acuerdos. Eso ha faltado, porque no es nada más firmar el acuerdo, sino después, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo exportamos? ¿Cómo importamos? Entonces hay que potenciar ese proceso con, obviamente, mejoras en capital humano, infraestructura, sistema financiero y mercado laboral. Estas son también quejas de la parte japonesa en que hay que
respecto a la pérdida de competitividad en México, y todos coinciden en lo mismo, básicamente. Yo creo que también nos falta una visión y estrategia de largo plazo, en que debe haber más coordinación entre los diferentes actores, empresarios, gobierno, el mismo gobierno y también el sector académico. Luego, bueno, la crisis nos ha pegado a nosotros durísimo y también a Japón. Pero como los mismos japoneses dicen, toda crisis abre oportunidades. Hay que tratar de buscar estas oportunidades. Y en el caso de Estados Unidos ya hay algunas empresas que en los sectores automotriz y electrónico, que han manifestado algún interés por trasladarse a México. Esa podría ser una vía para, en este momento, atraer empresas hacia México, mejorando lo que hay que mejorar, por supuesto. Este es un ejemplo de un producto disque mexicano en Japón que me lo encontré allá en Carrefour en 2006. Y decía tortilla chips, Adelita, etcétera, y parece un producto mexicano, pero es hecho en Bélgica. Entonces, esta imagen mexicana está siendo aprovechada por otros países. Eso para mí es un ejemplo de que nosotros estamos un poco dormidos, de que nos falta despertar, salir a los mercados, conocerlos, qué está pasando, cómo está cambiando el consumo y qué oportunidades hay y cómo podemos utilizar la imagen de México, porque México en Japón tiene muy buena imagen. Nosotros firmamos con México un acuerdo en 1888 de amistad y de comercio, que fue el primero que México firma con un país en Asia. Y los japoneses, cuando hablamos de México en Japón, todos los japoneses muestran una positiva de México. Vamos a aprovechar. Y hay países que están trabajando en marca país. Y me parece que en México nos hemos quedado atrás en esto. Esta no se las explico, pero es lo que algunas empresas japonesas, en este mismo análisis que hacemos diario de las declaraciones a periódicos, aparece lo que algunas empresas están haciendo para enfrentar la crisis en México, empresas japonesas. Retraso en la expansión como Toyota, paro de planta como de 5 días por Toyota también el 2 de febrero de este año, o Nissan, recorte de personal desde Japón, etcétera. Este es nada más para ver el impacto un poco de la crisis. Y bueno, las conclusiones rápidamente, pues Japón es nuestra relación más sólida en Asia, es una de las economías más poderosas del mundo y aunque está en el centro de la región de Asia-Pacífico, claro, ahora también para ellos China es dolor de cabeza, su relación con Occidente sigue siendo muy relevante, sobre todo con Estados Unidos. Si el mercado norteamericano se recupera, nosotros tenemos chance con los japoneses porque ellos están insertos ya en ese mercado con 14,000 establecimientos japoneses hay en Estados Unidos con diferentes tipos de niveles de empleo. La cercanía del mercado norteamericano es una ventaja para nosotros, pues la pérdida de competitividad nos obligó a acercarnos, el AE nos ha abierto estas ventanas de oportunidad y que nos permitirán aprovechar mejor estas ventajas comparativas. A 3 años de implementación del AE, bueno, 4, pero no hay cifras todavía hasta esta fecha de 2009, los flujos de comercio e inversión se han incrementado, demostrando la bondad de la integración. Pero la distribución de las ganancias ha sido asimétrica, favoreciendo más a Japón en la parte del comercio, y existe por esta relación también intrafirma, intraindustria, por la inversión establecida aquí. No estamos aprovechando esas ventanas en agroindustria, calzado y textiles, y falta una mayor vinculación entre la IED y las pymes a nivel general y en el caso de Japón también. Desde mi punto de vista, requerimos de ese Estado facilitador que ayude a productores con potencial exportador. No a las grandes compañías, esas 300, esas ya vuelan por sí mismas. Pero sí tenemos productores con potencial exportador que necesitan un apoyo de ese Estado facilitador en los 3 sectores que mencioné antes. Una mayor difusión de los alcances del AE, también dirigida, etcétera, sino seminarios
apoyados en JICA y YETRO a estos grupos de exportadores objetivo. Y una mayor coordinación, yo creo que aquí es fundamental, entre los diferentes niveles de gobierno y entre las mismas agencias de gobierno. No hay una coordinación en las políticas públicas en México actualmente y me parece que ese es un obstáculo que hay que remontar. Y bueno, finalmente una colaboración estrecha entre las instituciones de educación superior y productores con potencial exportador para apoyar en lo que nosotros podamos a conocer más ese mercado japonés. Bueno, con estas ideas los dejo. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Melba y vamos a iniciar ahora comentarios por el doctor Kawamura, por favor. Okay, thank you very much for the very excellent presentation about the Japan-Mexican EPA, and I was very impressed about the implication and the content. But my name is Tetsu Kawamura from Hosei University. It's a great honor for me to give me this opportunity to make some comment on the excellent presentation. But I'm just now preparing the. I like to show the several of my slides because I actually 2 years ago I presented my lecture at the new. I'd like to just compare and contrast the effect or some issue relating to the Asian region and also now with the Mexico. Okay. Oh, thank you. Right. It's okay. Maybe this is a automatic. Pero, oye, ¿no es más fácil lo que yo decía, ponerlo en el USB y ponerlo allá? No, pero lo controla desde... No entendí. But it's easier if you can plug here, because you can control there is a remote control. No lo tiene, Por favor. You put this here, not the way to. No, please.
Es un PowerPoint. No, dile que lo copie a los My focus is just responding to actually the definition of the change. Maybe my focus is working. ¿Es working? But maybe this is ¿Que por qué no? Es que no lo reconoce, ¿verdad? No. It doesn't recognize the signal. That's the problem. Jorge Carrillo estaba proponiendo que mientras arreglamos la cuestión técnica, podemos iniciar la sesión de preguntas a Melba. Entonces, se abre la discusión y posteriormente va a cerrar el doctor Kawamura con sus comentarios. ¿Sí? Entonces, por favor, que tenga alguna pregunta, es el momento para realizarla. En las gráficas no ha habido ninguna desviación del comercio después del acuerdo con Japón. Sigue el comercio tradicional desde el siglo XIX con Estados Unidos. Y los porcentajes más o menos de flujos comerciales, importaciones y exportaciones son los mismos que hace 200 años. En este sentido, México podría firmar 200 acuerdos que tuvieran los mismos resultados que han sido los resultados hasta ahora con el caso japonés, ¿no? No es tiempo de que se empiece a pensar en un mecanismo distinto, precisamente dirigido a redirigir el comercio mexicano. En otras palabras, parece, ¿no?, que México sigue pensando que se puede cambiar la relación y no se ha podido cambiar, ¿no? Algo de proceso se puede llevar a cabo para intentar de cambiar la relación. Bien, interesante su pregunta. Yo creo que para evitar la desviación del comercio, pues teóricamente la única forma de hacerlo es a través de la participación en las negociaciones multilaterales en OMC. Ese es el único tipo de acuerdo que no crea desviación del comercio. La desviación del comercio se refiere, que es un término desarrollado por el economista Jacob Wiener, se refiere a que cuando nosotros firmamos acuerdos de regionalización, excluimos, o sea, implica liberalización de comercio entre esos países, pero excluimos a otros de los beneficios y de las preferencias que estamos dando a los miembros que entran en la liberalización. Entonces, ahí desviamos el comercio. Podríamos decir que con todos estos acuerdos que México tiene con 42 países, pues hemos desviado comercio con los que no tenemos, como por ejemplo China. Podríamos estar importando bienes de Estados Unidos más baratos, pero todavía más baratos desde China, pero como con Estados Unidos es con quien tenemos acuerdo, ahí generamos una desviación del comercio. Entonces, los economistas consideran que estos acuerdos de libre comercio son, digamos que, un second best, una segunda mejor alternativa a lo que es OMC. ¿Cuál es la ventaja de negociar acuerdos de libre comercio? Bueno, que lo negoció con menos socios.
porque en OMC significa que nos pongamos de acuerdo 150 y más economías del mundo, y eso, pues las negociaciones de OMC se han detenido precisamente por eso, porque no se logran poner de acuerdo los 150 países, sobre todo en derechos de propiedad intelectual y en agricultura. Se como una segunda, porque me permiten acelerar el proceso de la negociación. Ahora, un acuerdo de libre comercio, y Krugman lo ha dicho, no es realmente un acuerdo de libre comercio, porque lo que estamos negociando son espacios, cuotas, aranceles. Libre comercio significaría cero arancel, pero no ese es el caso. Y ahorita muchos economistas hablan del famoso Spaghetti Bowl, porque cuando nosotros tenemos 12 acuerdos con cada región, reglas diferentes, imagínense, para el manejo aduanal, para el manejo en la práctica, es bien complicado. Pero los países se han ido por los acuerdos de libre comercio. En Asia-Pacífico ahorita están proliferando los acuerdos de libre comercio, precisamente porque en OMC estamos atorados y no avanzamos. Y entonces Japón, que era un país que se mantuvo hasta el 2000, otros países en Asia ya habían iniciado, en el 2000 dijo, bueno, me estoy quedando afuera del tren. Y entonces voy a entrar a esta negociación más rápida, más expedita, de una forma pragmática, y paso de un multilateralismo regional con APEC a un bilateralismo ahora con diferentes países. Japón ahorita tiene firmados, negociados 11 acuerdos y en negociación 4, o sea 15. Con México fue el segundo y con Singapur el primero. Entonces, yo creo que en el caso de México, pues la toma de decisión de la liberalización a mediados de los 80 fue, o seguimos con el modelo de sustitución de importaciones y seguimos cerrados, o nos abrimos, que es la tendencia actual, y aprovechamos esa apertura. Yo creo que en términos de comercio y de inversión se ha logrado el objetivo. En términos de lo que puede alcanzar un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio no es para resolver problemas de distribución del ingreso, y esa sería la política fiscal. Ahora, nos falta trabajar porque traemos problemas estructurales como para mí uno de los mayores problemas y retos es esta falta de vinculación entre la pyme y la gran exportadora mexicana, que es un problema que venimos arrastrando de décadas anteriores. Nuestras pymes también no se pusieron las pilas, no ha habido tal vez el suficiente apoyo, pero por ejemplo en Taiwán la mayor parte de los exportadores son pymes. Hubo un apoyo directo hacia ese sector y son los que están participando en el comercio internacional. Entonces, desviación del comercio sí ha habido, porque de esos 40 que no está incluido, es con los que no tenemos tratados. Pero yo creo que ha sido la segunda mejor alternativa disponible para México. Ahora, no los hemos utilizado a cabalidad. Pero el comercio exterior actualmente en México representa 60% del PIB, antes de la liberalización representaba 20%. Nos hemos vuelto más vulnerables a los cambios externos, definitivamente. Pero habernos quedado fuera y no haber seguido un proceso de liberalización, creo que hubiera sido más bien un retroceso, porque de cualquier manera esta apertura ha llevado a un cambio estructural en las exportaciones mexicanas de 13 productos agrícolas y petróleo que exportábamos a un 85% de manufactura. Si bien es cierto que mucho es maquila, también hay estudios de que la maquila no es heterogénea y que ya hay ciertos nichos que están trabajando hacia un escalamiento en cuanto al grado de elaboración de los productos que tenemos. Espero haber contestado. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Quién más? Por favor. Doctora, quiero hacer una pregunta. Usted empieza la ponencia diciendo que la pérdida de competitividad de ambos países que desemboca en este
cambio en Japón o su índice de precios? ¿Me puedo dar una idea más profunda, pérdida de competitividad? Que haya perdido competitividad a nivel mundial. Sí. Bueno, las gráficas sí las tengo, pero no aquí conmigo, con respecto al tipo de cambio, la revaluación del yen, aunque sí la mencioné. Yo creo que el problema en Japón se centra en su estructura de costos. Por eso ellos, por algunas industrias que han estado protegidas efectivamente, por el llamado sistema de los 40 que prevaleció hasta los 90, el costo laboral, el costo del transporte, de la energía, porque ellos no tienen este tipo de recursos, y por las políticas que llevaron a cabo, pues elevó los precios de sus insumos y también de la mano de obra, y por eso se han ido hacia el exterior a poner sus fábricas allá. Entonces, definitivamente los japoneses han perdido competitividad, eso está ampliamente documentado, y por eso se han ido al exterior para mejorar sus costos en locaciones diferentes. Lo otro me perdí en la segunda parte, era... La segunda parte es el hecho de que Japón ha sido un país altamente proteccionista, así en algunos sectores, pero como mencionaba yo, lo más importante aquí es que a partir de los 90, la misma recesión en que entró Japón en 1991 hizo que los japoneses evaluaran su forma de funcionar como economía, con un modelo desarrollista que aplicaron con control del gobierno como guía administrativo, etcétera, y entonces empezaron estas reformas en su sistema financiero, en su sistema agrícola y en su sistema de distribución. Y eso ha ido que la economía se haya ido abriendo. Bueno, continuamos, Daniel, si tú tienes algo. Pero que él cierre con sus comentarios, que sea cerrar con los comentarios del doctor Kawamura. Pues, por favor, Daniel. Bueno, antes que nada, ciertamente, doctor, una felicitación. La presentación, al final de cuentas, nos deja a cada quien con el pleno reconocimiento que el acuerdo por sí solo no crea ni cultura hacia la exportación, ni fundamenta capacitaciones tecnológicas, ni trae consigo este arribo masivo de inversiones. Eso es el micrófono para la producción. Porque desgraciadamente se basa en papel, no se basa en que la confiabilidad. Y lo digo, sesiones en Japón, me tocó estar en las negociaciones con la contraparte empresarial, y la parte fundamental de por qué no dejan de ser anuncios esos 3,000 y tantos millones, es porque nosotros los mexicanos fallamos en dos principios elementales: certidumbre jurídica y lealtad para el socio comercial. Básicamente, usted hace al penúltimo de su presentación, presenta una filmina donde vienen dos realidades: la realidad histórica, lo que nos dice la Secretaría de Economía, por qué esas empresas perdieron competitividad o por qué ya no están aquí, y la verdad que todos vivimos en estos días, que dispara en muchos de los casos diferentes realidades, ¿no? Hitachi no se fue por transición de tecnología, se fue porque nadie fundamentó una política de incentivos, de protección, de lealtad para un socio que tenía más de 22 años aquí en la región. Y bueno, el mensaje oficial sí habla de una pérdida de competitividad. Mi opinión, lo digo, es uno, ¿cuál es la diferencia entre la llegada de inversiones antes y después del acuerdo comercial? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se aumenta el número de empresas, de inversiones, o al final de cuentas, como el Telecán, con acuerdo, sin acuerdo, el trabajo de promoción y retención de la empresa lo hacemos quienes vivimos en donde están esas empresas? Bueno, yo creo que efectivamente sí ha habido más interés por una mayor variedad de empresas, que ya no nada más empresas que vienen a fabricar productos finales, sino que también las mismas empresas japonesas están atrayendo a las empresas proveedoras.
de insumos, de partes y componentes. Entonces, sí se ha abierto el abanico de empresas interesadas. Pero efectivamente, usted lo ha mencionado, en este comité que hay de seguimiento del acuerdo, la parte japonesa siempre hace hincapié, bueno, en la seguridad, que incluye la seguridad jurídica, claro, también en la reforma energética, que ha sido un sector que a los japoneses les ha interesado, la reforma laboral y la reforma fiscal. Muchas veces ellos también han expresado la discrecionalidad en la implementación de las políticas. No hay una política de largo plazo. Yo creo que eso en general es un problema para nosotros. No tenemos una política de largo plazo. Entonces vamos muchas veces arreglando las cosas sobre la marcha, y eso por supuesto que a inversionistas como los japoneses pues les llama mucho la atención que les estemos cambiando las reglas del juego continuamente. Creo que eso también es algo que de los reclamos por la parte japonesa han sido reclamos que yo creo que son en general para el ambiente de inversión. Estamos en eso, a eso me refiero con que estamos perdiendo competitividad en México. Desafortunadamente, ahorita lo comentábamos ahora en el desayuno, Brasil aparece en las primeras páginas de todas las principales revistas y México no aparece. Cuando en Latinoamérica yo creo todavía que nosotros tenemos una estructura productiva más sofisticada que la brasileña, todavía ellos dependen mucho de recursos naturales, pero los brasileños son los que están apareciendo como los héroes de América Latina. Y México está apareciendo en los últimos lugares en todas las evaluaciones también de competitividad del Foro Económico Mundial, de OCDE, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con esto. Yo creo que a partir del 2000, como que del 94 al 2000, pues sí aprovechamos las oportunidades que nos abrió el Telecán, pero pensamos que íbamos a poder seguirnos igual, y no fue cierto. Entraron otros actores, sobre todo China y ahora India, que también se empieza a abrir, y que vamos a ver cómo sea nuestra competencia con India en ciertos sectores, y en general la mayoría de las economías se ha globalizado. Entonces para nosotros son un reto muy importante que no hemos asumido y que hemos dejado pasar el tiempo para corregir lo que tenemos que corregir. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, sino para dar paso a los comentarios finales del doctor Kawamura? Por favor, doctor, adelante. Okay, thank you very much. And I'd like to make my comment on mainly about the 3 points. First is about the Asian factor. That means the Japan, the Mexican EPA itself is bilateral, but actually it's a kind of the multilateral relations, especially in the factor. Because of the kind of the strong opposition to the open up the Japanese agricultural sector. That's the second point. Third is my comment is the importance of importance of the regional economy of Latin America as a whole. So maybe 3 points are very much related to presentation. Yeah. Okay, I just emphasize the important aspect of the economic integration of the Asian region. Actually, the Asian region has a kind of long history of more than 3 decades, since the 1970s, to develop under the international framework. Just emerged as the decline of the post-war Pax Americana
system. So, oh, sorry. So, I just show you the kind of the, actually, Dr. Falk mentioned about this kind of things in the early 1970s. Japan and the United States had a big conflict, I mean the trade friction and the rapid appreciation of them. So Japan mainly exported to the US market in the post-war era, but this is the kind of very difficult. So Japan just started the FDI in Asian area, first in the NEET country, and then export to the US market. This is the starting point of the so-called Pacific Ocean triangular structure. Actually, I believe the maquiladora, that is starting point. But after that, in Asian area, neither have they faced the kind of the wage increases or democratization of the domestic political system of such and such. So the difficulty, the cost is out. So Japanese company just looked at the Asian, and then this happened in the 1980s. But after that, here is kind of the bubble situation in the early 1990s, and the cost is going up in the Asian country, and instantly China just opened their economy. So then Japanese company just like this. But after that, the deepening of the mutual trade and the kind of the division of labor in the region, that's the basis for the economic integration right now in the Asia area. So I think also here is Mexico, maquiladora or NAFTA schemes. So this is kind of, this kind of the framework of the international or global economy centering around the United States and Japan is very important for the economic development and the industrialization. Thank you. Yes. Much easier. Yeah, right. Anyhow, so I think, this time, you just, EPA between Japan and Mexico. But I think we need the situation as a part of this kind of framework, and also changing quite rapidly now because of the big impact of the global crisis here. So, okay, let me here. The major point is just mentioned. For example, Toyota. This is the IMV models, International Motor Vehicle. Dr. Kari is very familiar with this concept. But anyhow, already Toyota opened or established the production base in Asian area. This kind of all the countries in the Asian nation. So this is the basis for the economic integration. They just started the BBC scheme on anyhow. Then the AFTA, Asian Free Trade Agreement. So that is the major means to promote the division of labor among the production and also the business places in
Asian region. So maybe I think so I just move to the next point about the importance of the Latin as a whole. So I think just now the Mexico don't have this kind of the position among the division of labor among the Asian area. So maybe you have to what should I say, to promote this kind of supply networks among Latin America, I think. That is my point here. So, anyhow, okay, this is to the based in Asia. And now the Asian country try to make the FTA, the individual FTA, because that's true. There are kind of the broad basis of the division of labor among each country, but the situation or conditions are quite different each other. So they try to realize more realistic things by the individual FTA, even with China or other whole. That is the current situation, I think. So maybe it's very important to look at the Japan, Mexico, EPA. EPA is more comprehensive, but the basic things is just economic things, I think. So maybe very important to think about this kind of framework, because the Mexico and the let me just go back to here. So Mexico is here. So this is a part of this, and actually Mexico have to compete with China or other Asian nations, recently Vietnam or Myanmar, Bangladesh or something like that. So maybe you just look at the kind of the things here, in the Mexican position to promote the division of labor among the whole area, including NAFTA and AFTA, and also China or something like that. Yeah. But last point is maybe the second point, more important. I use this one. This, would you change it? Well, another slide? Yes. Just change it, yeah. Yeah. Basically, yeah, this is okay. Oh. Is it okay? No. Okay. Okay, I just use this, yeah. I have more sophisticated slide here. But anyhow, this is a more comprehensive image of the globalized economy. Oh, yeah. Okay. Oh, yeah, definitely. Actually, the slide that I showed before, but this part of just for Asian area, but more comprehensive image of the globalization
of the world is just centered in the USA. So here, and the integration of the Asian economy is based on the kind of but now this is just crushed, actually, and this kind of the nexus of the global economic growth just depend on the U.S. market, actually, but now it's crushed. So then, right now, the economic integration of Japan, Mexico, just look at the regional economy. Actually, Asia already have the network of the supply chain in the area, but Mexico do not have such kind of things in the Latin America. So now Japanese company just look at the potentiality of the Latin American market. So in that sense, the Mexico should promote the kind of the supply chain network among the region, not for just the global market or United States, more just shift to the regional economy, I think. So maybe that is very important for even Japanese company, because now it's not the fiasco of the consumption is just crushed now. Rather whole, just like the China or Asian area, including India. So maybe Mexico would have to emphasize the importance of the regional economic integration as a part of the Japan and Mexico EPA would be the part of it. That would be very important. That is my second point. The third point is the in other individual agreements, EPA between Japan and Mexico have a kind of a big issues in Japan actually because now we have a general election and the Democratic Party just proposed the promotion of the EPA or the liberalization of the Japanese economy, but now the agricultural sector have a very big or strong opposition to that. So that depends on the result of the general election. Gracias. Agradecemos a la doctora Falk, al doctor Kawamura, agradecemos a los asistentes y no sé si quieras cerrar, don Rodrigo, con una pequeña percepción institucional acerca de el convenio México-Japón. Sí, muchas gracias. Solo para reiterar el agradecimiento a la doctora Melba Falk por la presentación, al doctor Tetsuji Kawamura por los comentarios y a los visitantes distinguidos que nos acompañaron hoy, y reiterar que para el Colegio de la Frontera Norte pues ha sido un reto aún pendiente de cumplir el comprender mejor la interacción que México guarda con Asia en general, con Japón ahora en particular, y sobre todo para comprender las conexiones y redes que ya existen en este momento. No estamos inventando realmente nada, sino ya hay todo un tejido muy hecho, muy construido, que el señor cónsul tiene muy claro, de la interacción en particular de la frontera norte, pero en especial de Baja California con Asia y con Japón en concreto. Entonces es retomar con mayor ímpetu. Las conexiones son tan cercanas que pues tenemos ya vuelos
directos a Tokio. Las empresas japonesas siguen creciendo en su inversión en Baja California, pero no sabemos mucho más de nosotros mismos y de esas conexiones. Entonces no sabemos mucho más, no hemos potenciado, como ha quedado claro en la conferencia, la interacción económica. Creo que Baja California es de los estados de la economía mexicana que mejor puede aprovechar ese acuerdo comercial, simplemente pensando en los sectores que mencionaba hace un rato Melba, de alimentos, o la agricultura y pesca, por ejemplo. Baja Californiana tendrían o tienen todavía un potencial mucho mayor en ese mercado, pero junto con ese sector puede haber otro conjunto muy amplio que puede beneficiarse también del intercambio económico y sobre todo generar desarrollo, que es el gran reto que tiene el país y Baja California en particular. Entonces ese reto lo quiero mencionar. Quiero agradecer en especial a Jorge Carrillo, que ha sido un promotor de ese intercambio a partir de un sector muy específico, pero puede ser eje de una articulación mucho mayor, que en donde podamos intercambiar también visitas, podamos intercambiar estudiantes, que podamos compartir investigaciones, que es lo que hacemos en el lado académico, y sobre todo compartir proyectos que permitan ofrecer al sector público de ambos países y de sus empresas de ambos países oportunidades para un trabajo conjunto. Entonces lo agradezco este arranque, este rearranque, esta recuperación de este vínculo, y quisiera que fuera pues el inicio de una nueva etapa de la interacción de COLEF con Asia, con Japón en particular, y en lo inmediato pues haremos los contactos. En particular los colegas de la Universidad de Guadalajara ya han trabajado con Japón, con China y con Corea. Vamos a compartir lo que podamos esa ruta y abrir otros terrenos también nuevos, ¿no? otras rutas nuevas. Entonces COLEF pues ya dialogaremos internamente de qué manera podemos orientar parte de la investigación hacia el trabajo con las universidades de Japón ahora en lo inmediato y de Asia en un paso más adelante. Por lo pronto, mil gracias nuevamente. Para cerrar, Jorge Carrillo quiere un comentario. Un breve comentario. Bueno, obviamente agradecer esta visión tan completa que nos brindó Melba sobre lo que pasa con el acuerdo México-Japón. Hay un comentario a lo mejor difícil de entender, pero es un comentario muy general que hace el doctor Kawamura a partir de una investigación muy micro a lo largo de muchos años visitando empresas, ahora sí que en alrededor del planeta. Entonces, estos esquemas que muestra son un reflejo de esta investigación micro y un planteamiento exageradamente importante que nos hace el cónsul Daniel acerca de pues esta falta de visión, digamos, no solo de las autoridades, pero de la comunidad en general, porque todos somos partes de lo que sucede en nuestras comunidades. No es un asunto solo de los gobiernos, ¿verdad? Y es el sentido de todas estas visiones de creación de nuevas políticas, de ciertos optimismos y demás, y a veces se dejan de revisar, digamos, las inversiones que se tienen, lo que están solicitando directamente, y esta queja, digamos, o no es queja, pero este reclamo, este diagnóstico crítico que nos menciona, se lo he escuchado muchas veces, y recuerden nada más que los japoneses toman decisiones a muy largo plazo,
no son coyunturales, son a muy largo plazo. Entonces, igual eso es lo que se debe valorar y trabajar conjuntamente, porque pues sí han cerrado algunas, hay optimismo en algunos, por lo menos venimos ahorita del Japanese Maquila Association y hay cierto optimismo, pero la verdad es que las cifras no mienten, los ejemplos no mienten y la situación es muy crítica. Entonces es mejor apuntar claramente cuáles son los puntos críticos y en dónde podemos como académicos participar en este proceso para elevar competitividad y sobre todo para no perder tantas oportunidades que se nos siguen yendo, ¿no? Nada más era un comentario. Gracias, Jorge. Pues gracias nuevamente a todos y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias, cónsul de Polonia. Gracias, cónsul de Japón y nos vemos en Tokio en la próxima semana.